Bienvenidos a Gelatina de Terciopelo, edición Halloween, edición Día de los Muertos, Santa Muerte. ¡Oh! Soy Justicia Cobalto, aquí una vez más con todos ustedes. Y tenemos a una invitada hoy con nosotros, ¿Ya se te ha olvidado? Natalia Villanueva. Está con nosotros Natalia Villanueva, presentando su libro de relatos A medio camino del infierno, de Natalia Villanueva. Ya no se me olvida, Natalia. Así que, ¿qué vamos a leer, Natalia? Cuéntame, ¿qué vamos a leer? Pues vas a leer Tras la puerta, que es uno de los relatos que además a mí me gusta mucho. Tiene una historia detrás, porque este relato se me ocurrió porque una de mis hermanas había aprobado una oposición y su destino estaba en Murcia. Ajá. Entonces fuimos ahí con mis padres a ver casas un fin de semana. Y entonces en una de las casas que vimos, pues la verdad es que nos resultó un poco inquietante, porque no puedo contar mucho, pero salen elementos que dije, uy, esto, aquí la dijimos, aquí no te puedes quedar, busca otro piso, porque este no va a ser. Y a partir de ahí se ocurrió el relato. Oh, vamos a ver qué es lo que ocurre en el relato para que tu hermana, que estaba presentándose una oposición, no lo pillara. Tras la puerta, de Natalia Villanueva. El día que abrí aquella puerta, el pasado se desveló con toda su crueldad, destrozando mi presente. Mi vida había sido una mentira alimentada año tras año. Y esa casa fue cómplice de todo ello. La casa de mi tío Alfonso. Entre nosotros, a pesar del lazo familiar, no existió nunca ningún apego. Solo lo veía en Navidad, cuando venía a pasar las fiestas con mi tía Aurora y conmigo. Creo que sentía esa obligación, aunque parecía incómodo ante nuestra presencia, sobre todo ante la mía. Y ahora he comprendido por qué. Me crié bajo los cuidados de mi tía, en una casa demasiado grande para las dos, donde apenas entraba la luz del sol, porque todas las ventanas daban a un patio interior. Tía Aurora era una prolongación de aquella casa. Era una mujer consumida por la tristeza, feliz regodeándose en ella. Vivía en un pasado idealizado al que yo no tenía acceso. Esa barrera invisible que había creado a su alrededor me impidió acercarme y conocerla mejor. Su melancolía me agobiaba. Yo era una niña que solo quería jugar. Sin embargo, escuchaba todo el tiempo: no hagas esto, no hagas lo otro. Preferiría irme a casa de mis amigas antes de estar en la mía. A medida que pasaban los años, esa manera de enfrentarse al día a día se me hacía cada vez más pesada. Yo no podía llorar a quien no había conocido ni me habían enseñado a amar. En cambio ella vistió luto toda su vida, un luto por un novio que murió en la guerra y por mis padres, a los que no solía mencionar. Cuando desaparecieron, yo tenía 2 años y lo único que guardaba de ellos era su olor. A Violetas, mi madre, y a Serrín, mi padre. Sus rostros habían sido borrados de mi memoria. Al crecer le eché en cara muchas veces que no hubiera pensado en mí, ni siquiera había conservado una fotografía. El tema de mis padres era tabú, ninguno de mis tíos quiso profundizar, ni en su pérdida ni en sus vidas, a pesar de mi insistencia. Les molestaba que les preguntara. Torcían el gesto y pasaban a hablar de otras cosas. Unas navidades mi tío Alfonso zanjó el asunto. Murieron en un accidente de coche, me dijo tras encender su pipa, pero no le digas a ella que te lo he contado. Aunque no entendía sus razones, le hice caso. Con el paso de los años aprendí a convivir con ese mutismo, un mutismo que abarcaba también a la figura de mi tío. Era un desconocido, alguien que me hacía regalos, su única muestra de afecto. Ahí terminaba su preocupación por mí. A pesar de eso, me resultaba difícil comprender por qué no vivíamos los tres juntos. Mi tía ni se lo planteaba. Era su hermano mayor, cuyas acciones no debían ser cuestionadas. Y si le comentaba algo al respecto, recibía siempre la misma contestación: ¿quieres una taza de chocolate? Que era su forma de hacerme ver que no deseaba hablar. ¿Hasta qué punto ella supo la verdad? Jamás lo sabré.
Cuando comencé a estudiar en la universidad, me hubiese gustado marcharme a Madrid, donde vivía mi tío Alfonso, pero Aurora enfermó y no quise dejarla sola. El cáncer que le diagnosticaron consumió su propia voluntad durante 2 años. A medida que su deterioro avanzaba, su memoria fue fallando. Su cabeza ya no era la misma. Durante los últimos meses de vida, tuvo momentos en los que me confundía con mi madre, lo que me hizo llegar a creer que me abriría su corazón, pero se trató solo de un espejismo. Un día antes de morir, tumbada en la cama del hospital, me dijo en un susurro que me parecía mucho a mi padre, aunque tenía los ojos de mi madre. Después cerró los suyos y con la escasa lucidez que aún poseía, me preguntó si quería una taza de chocolate. Sonreí y lloré al mismo tiempo por el regalo que acababa de hacerme. Cogí su mano y no le respondí. Al principio de su enfermedad, mi tío continuó con su rutina de visitas para cambiar después a estancias más largas, aunque en el momento de su muerte no se encontraba con nosotras. Tras el entierro, le pregunté si podía irme a vivir con él. Fue algo impulsivo. Vislumbré una posibilidad de dejar esa ciudad que me asfixiaba, aunque me arrepentí nada más pedírselo. Me di cuenta de que no quería vivir bajo su mismo techo, y sabía que él tampoco lo deseaba. Sus excusas eran prueba de ello. Podíamos dejar de fingir que nos preocupábamos el uno por el otro. Lo mejor era continuar separados, y así permanecimos hasta que él también murió de un infarto años después. La noticia llegó nada más terminar mis estudios y vi el cielo abierto para trasladarme a su casa. La primera vez que entré, pensé en cuánto se parecían los dos hermanos. Ninguna fotografía, como si el pasado fuera solo eso, pasado, y no mereciera la pena recordarlo. La diferencia entre los pisos era que este tenía el pasillo y el salón empapelados con un dibujo de pequeñas flores sobre un fondo azul. Me chocó que le pudiera gustar ese tipo de decoración. Había un toque femenino que dudaba que él poseyera. A lo mejor fue tía Aurora quien le ayudó a escogerlo. Aunque lo que más me impresionó fue la colección de soldaditos de plomo. Solíamos regalarle uno por Navidad, pero me había olvidado de su existencia. Ocupaban 2 muebles, uno a cada lado de la tele. Estaban dispuestos en distintos estantes y cerrados bajo llave. Los había separado por guerras y ejércitos, señalizándolos con un pequeño cartel. Inspeccioné el resto de la casa y me di cuenta que era necesario hacer una reforma. Dejé el tema aparcado porque no tenía ganas de ponerme a ello. Mi prioridad era encontrar un trabajo. Lo siguiente que hice después de deshacer las maletas fue guardar los soldados de plomo en una caja. Su presencia me ponía nerviosa y necesitaba espacio para mis libros. Llevaba pocas semanas instalada cuando comenzaron a ocurrir una serie de sucesos extraños. Una mañana me desperté y encontré un soldadito fuera de la caja. Estaba en mitad del pasillo. Vestía pantalón blanco, chaqueta azul y botas, y un sombrero alargado negros. Su postura era de ataque, con las piernas separadas y apuntando con su bayoneta a la pared. Me lo quedé observando un buen rato. No recordaba haberle sacado de su sitio, pero tampoco le di la mayor importancia y lo dejé donde estaba. Sin embargo, 2 días más tarde volvió a suceder. Había tenido un sueño que me había provocado una sensación de intranquilidad, y cuando abrí los ojos, encima de la mesilla de mi cuarto, de cara a la puerta, había aparecido otro soldado con el mismo uniforme, pero con la bayeta descansando en el lado derecho de su cuerpo. Del sueño solo recordaba un olor a violetas, y que alguien cuyo rostro no pude distinguir me llamaba. Cogí al soldado y lo deposité en la caja que cerré con cinta aislante. Comencé seriamente a pensar en tirarlos a la basura, pero como pasaron los días sin que se produjera nada similar, me relajé y continué con ellos en casa. Aunque ese sueño se repitió varias noches seguidas, nunca identifiqué la cara de la persona que pronunciaba mi nombre. Durante ese tiempo recibí la llamada del notario de mi tío. El testamento no daba ninguna sorpresa, excepto por un sobre que había dejado para mí. Estaba tan impaciente que lo abrí allí mismo. Era una carta de un folio, y también había una llave. ¿Sabe de dónde puede ser?, le pregunté. Ni idea. En el testamento no hace mención alguna a esta propiedad. A lo mejor se lo cuentan en la carta.
A mí tampoco me sonaba que tuviera otro piso, pero lo cierto era que esa llave no tenía pinta de abrir una caja fuerte o una taquilla. En cuanto abandoné el despacho, me metí en una cafetería. Necesitaba leer esa carta cuanto antes y no podía esperar a llegar a casa. Madrid, 18 de febrero de 1967. Laura, supongo que es hora de que conozcas la verdad. Tus padres no murieron en un accidente de coche. Nuestro hermano decidió marcharse después de la guerra a Argentina. Os dejó aquí no porque no os quisiera, sino porque yo le insistí en que así lo hiciera, por egoísmo. Yo amaba a tu madre. Él la convenció con la promesa de que volvería pronto, cosa que jamás sucedió. Escribió varias veces diciendo que le iba bien y que os fuerais para allá, pero tu madre nunca supo de la existencia de esas cartas. Al final la correspondencia dejó de llegar. Creyó que ella se había enamorado de otro. Mi misiva resultó ser muy convincente. Siempre viví con miedo de que regresara y me arrebatara lo que más quería. Tu madre no luchó, y cuando vino a verme con la intención de ir en su busca se lo impedí. No había preparado todo aquello para ver cómo me abandonaba. Y tú no entrabas en mis planes. Te mandé con la pobre Aurora, que nunca me discutió nada, aunque intuyera que algo sucedía. Tu madre con el paso del tiempo se amoldó a la situación, y puedo decirte que nadie la trató mejor que yo. Le gustaban mucho las flores, y no le faltaron en ningún momento. Alfonso. No sé cuántas veces releí esa carta, y en cada una de ellas mi rabia aumentaba. ¿Cómo había podido hacernos eso? Todos aquellos años mi madre había estado con él, y todos callaron. Tía Aurora tampoco se salvaba de mi ira. Dejó que su hermano hiciera lo que le viniera en gana. Fue incapaz de plantarle cara. ¿Le tenía miedo? Podía ser, aunque nunca me dio esa impresión. Tal vez su carácter débil le hizo esconder la cabeza. No fue una mujer valiente y su cobardía había dado alas a un monstruo. Esa carta explicaba muchas cosas. Entendía por qué él venía tan poco a visitarnos y se quedaba solo unos días. Por qué jamás fuimos nosotras a verle. Sin embargo, lo más importante para mí seguía sin contestación. ¿Dónde estaba mi madre? A pesar del calor que hacía, yo estaba helada. No me apetecía regresar a esa casa. Pedí otro café y lloré en silencio por lo que me había sido arrebatado. También culpé a mi padre por mi abandono. No había luchado por recuperarme, creyendo las palabras de mi tío, unas palabras que sepultaron mi futuro. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Volver al piso supuso un gran esfuerzo, y cuando entré me di cuenta de que no era la misma persona que había salido de allí esa mañana. La casa también me parecía otra. Era tan extraño estar entre esas paredes sabiendo la verdad que a punto estuve de largarme. No quería formar parte de ese sitio, pero me quedé. Me costó mucho dormirme y mi sueño estuvo repleto de pesadillas. En todas veía a mi tío riéndose. Sostenía la llave en una mano, mientras con la otra me animaba a que me acercara a él, aunque no llegaba a alcanzarle. Al día siguiente tenía programadas varias entrevistas de trabajo y no volví hasta por la tarde. Estuve pensando que debía rebuscar entre las pertenencias de mi tío, por si lograba encontrar alguna pista más del paradero de mi madre. Había supuesto que estaba muerta, pero ¿y si estaba equivocada? La llave era la clave. Sin embargo, entre sus papeles no encontré ningún rastro que me indicara a dónde pertenecía ni dónde se hallaba ella. Continué perdida en un mar de dudas donde se mezclaban sentimientos de culpa, tristeza y odio. A eso se reducían mis días y noches, noches llenas de sueños en los que mi nombre era pronunciado 1 y 1000 veces hasta que me despertaba. Lo hacía con angustia, sobre todo por encontrarme algún soldado de plomo en mitad del pasillo de cara a la pared. Llegó un momento en que desistí de cerrar la caja. Daba igual cómo lo hiciese, aparecía abierta siempre. Tenía la sensación de que alguien deseaba decirme algo, pero no alcanzaba a saber el qué. Estaba paralizada por el miedo, y cualquier ruido me sobresaltaba. No podía continuar viviendo de aquella manera, y decidí averiguar qué estaba sucediendo. A medida que anochecía, mis nervios aumentaban. Mi idea era permanecer despierta, pero el cansancio terminó por vencerme. Sentí un roce en la mejilla y desperté sobresaltada. Mi corazón latía con fuerza. Intenté calmarme sin éxito.
La visión que tenía ante mí lo impidió. Una hilera de soldados de plomo partía del salón y continuaba por el pasillo. Me levanté despacio y seguí el rastro hasta el último de ellos. Estaba plantado en el mismo sitio que en ocasiones anteriores. Miré detenidamente la pared y entonces recordé la carta de mi tío. Toqué el papel y quise arrancarlo, pero utilizando solo mis manos iba a tardar una eternidad. Fui a por la caja de herramientas y cogí una espátula. Poco a poco conseguí despejar una parte de la pared, lo suficiente para mostrar el contorno de una puerta. Corría por la llave que había metido en el cajón de la mesilla y la introduje en la cerradura. Encajaba a la perfección. Abrí la puerta lentamente y busqué a tientas un interruptor. Se encendió una bombilla que me permitió ver su interior. El único mobiliario que había era una pequeña mesa redonda y, sobre ella, una fotografía mía de mi época de instituto. Pero lo que hizo que todo aquello cobrara un oscuro significado fue un congelador colocado al fondo de la estancia. Con la mirada clavada en él, mi cuerpo comenzó a avanzar. Cuando llegué a su altura, coloqué mi mano derecha sobre su superficie. Cerré los ojos unos segundos y levanté la tapa. Fin. Bravo. Joder, Natalia, qué susto. Pues me alegro, eso es lo que quiero conseguir. Claro. Hay mucha maldad, mucha frialdad aquí, mucho de todo. Es lo que se pretendía. Sí. Claro. Y veo que lo he conseguido. Todo fenomenal, sí, conmigo sí, esta noche voy a pasarlo mal para dormir. Oye, cuéntanos, ¿cuál es tu relato favorito del libro? Pues es que elegir uno es muy difícil. ¿Cuál es el que menos te gusta? El que menos. Ese es peor. Eso, no sé. No, ¿cuál es el que más te ha costado? El que más me ha costado escribir, La piscina. La piscina, me encanta ese. Porque tenía la idea, o sea, quería escribir algo relacionado con la piscina porque a mí, yo voy a nadar, me gusta mucho ir a nadar, pero este relato lo empecé de 1000 formas diferentes, por lo menos 6 veces, y no conseguía el tono, hasta que empecé a leer unos cuentos de Mariana Enríquez. Mariana. Y entonces ahí ya dije, leí uno y dije, oye, pues creo que si empiezo a escribir esto así, y me salió. Pues te ha quedado muy bien. Debéis leer el relato de la piscina de Natalia. Es increíble. Tiene una ambientación y tiene una mala leche bastante... Sí, está muy bien. Además es muy humano. O sea, es sobre cosas oscuras dentro de nosotros. Sí, ese me ha gustado un montón. Muy bien, y cuéntanos cuántos libros llevas ya publicados. Pues este es el tercero. El tercero. Qué tía. El primero fue... He ido increciendo. Primero fue autopublicación. Se llama Náufragos. El segundo fue coedición, que se llama Desde mi realidad. Y el tercero, con una editorial ya, Eolas, que bueno, ya yo ahí he participado solo pues poquito. Quiero decir, las galeradas y eso que lo tienes que leer muchas veces, pero bueno, la verdad es que luego me ha gustado bastante cómo ha quedado todo. Sobre todo en la portada. Tiene una edición súper chula. Y esto de los números en el lateral, justo a media página, esto queda increíble. Sí, es que la editorial, la verdad es que es diferente y esto entraba dentro de una colección dentro de la editorial Eolas que se llama Las puertas de lo posible, que es todo fantástico. Entonces tuve que quitar unos que no eran fantásticos para que cuadrara dentro de la... Claro. Muy bien. Sí. Perfecto. Oye, ¿y qué tiene el mal que te atrae tanto? Pues la verdad es que no lo sé, porque hay una cosa que sí que me atrae, porque yo creo que al final todos tenemos algo en nuestro interior, ¿no? Que en cualquier momento puede saltar. Que aunque tú pienses, no, yo esto no lo haría nunca, no se puede decir. Que a lo mejor te encuentras en una situación que no sabes realmente cómo reaccionarías y a lo mejor te puedes hasta sorprender. Esperemos que no llegue nunca. Esperemos que no pase más de lo que tiene que pasar. Efectivamente. Muy bien, ¿y qué próxima maldad estás confeccionando? Pues sí, estoy en una novela corta de terror, sí,
Y lo que pasa es que, claro, tampoco quiero decir mucho, pues ahí... Pero yo sigo por esta línea, sí. ¿Para cuándo una novela romántica? De momento me Nunca. parece que no. Jamás. De momento eso no. Vale. Y por último, la pregunta que todos nos estamos haciendo. Acerca de A medio camino del infierno de Natalia Villanueva. Y cuéntanos, ¿por qué motivo quedarse a medio camino? ¿No es como un Infernus Interruptus o algo así por el estilo? Bueno, es que el título tiene también su historia. Ah. O sea, fue así porque yo estaba viendo un documental de la 2, fíjate, sobre cómo hicieron el puente del Golden Gate. Y entonces el locutor fue a un museo que hay de eso. Y entonces le estaban explicando que pusieron ahí no me sale el nombre ahora, entre lo que iban construyendo y el mar, pusieron... ¿Cimientos? No, hombre, una tela para si se caían ahí, ¿no? Para en vez de caerse al mar, que se cayeran ahí. Vale, a la una tela. malla. Una malla, sí. Y entonces los propios trabajadores decían que esa malla estaba a medio camino del infierno. Entonces cuando yo oí esa frase, dije, este es el título. Interesante. Y entonces era por eso, porque por estás eso. aquí estás a medio camino, no has llegado al final. Claro, todos nos lo hemos preguntado. ¿De qué se trata esto? ¿Está el vaso medio lleno? ¿Está medio vacío? ¿Estamos a medio camino o hemos estado allí y hemos vuelto a la mitad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? No lo sabemos. No. Natalia, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Decidnos en las redes si podéis comentarnos, ¿no? Sí. Acerca de cuáles son vuestros relatos favoritos. Y tendréis un link donde podéis ver el libro y comprarlo. exacto, en ediciones Lolas. Eolas. Legolas. ¿Legolas? Eolas. Eso. Eolas. Ediciones Eolas. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Adiós.